Hola chicos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con las clases de comunicación para primero de secundaria. Como ven, hoy vamos a tratar también o vamos a continuar lo relacionado al sustantivo. Recuerden que el sustantivo es una palabra que nombra a quienes, a personas, animales, cosas, objetos, lugares, entre otros, ¿no? Es la palabra o el tipo de palabra que nos permite darle un nombre a muchas cosas de lo que vemos o no vemos, ¿no? Habíamos visto los sustantivos concretos, eran aquellos que se podían percibir por los sentidos, como mesa, pelota, camisa, nubes, sol, ¿no? Podemos verlo, podemos tocarlo, en otros casos sentir, degustar, esos son los sustantivos concretos. Por el otro lado teníamos los sustantivos abstractos, aquellos que no se podían percibir por los sentidos. ¿Y quiénes estaban ahí? Los valores, las cualidades, las capacidades. Teníamos los sustantivos simples que estaban formados por una sola raíz, por ejemplo, papel, los sustantivos compuestos que estaban formados por dos o más raíces, por ejemplo, cubrecamas, sacacorchos, ¿no? Tenemos ahí la unión de dos palabras. Tenemos también los sustantivos primitivos. Son aquellos que dan origen a otras palabras, ¿no? Ya que no provienen de otros términos. Por ejemplo, podría haber sido flor, ¿no? Es un sustantivo que no proviene de otra palabra, ¿no? En cambio, los derivados son aquellos que sí provienen de otra palabra. Por ejemplo, florero es un sustantivo derivado porque proviene de flor, ¿no? Y así hemos mencionado los sustantivos propios, comunes, los hipocorísticos, ¿no? Entre otros sustantivos. Hoy vamos a continuar un tema relacionado también a los sustantivos, ¿ok? Más que todo es con una característica o una variación que sufre el sustantivo. Entonces vamos a continuar observando la siguiente imagen, ¿ok? Tenemos aquí una imagen. Entonces le vamos a colocar sustantivos. Tenemos a sustantivo niño, a sustantivo niña, ¿ok? Ambos sustantivos me están mostrando una variación o un cambio ¿de qué? De género, muy bien, ¿no? De género. Pero a la vez también puedo saber una variación de cantidad. Si yo digo niño, estoy mencionando a uno. Si yo digo niña, también menciono a uno. Si digo niños, ya estoy mencionando a varios. Eso se llama una variación, un cambio en el número, la cantidad de elementos. La primera que vimos cuando decíamos niño o niña es la variación o cambio en el género. Es decir, los sustantivos, como por ejemplo niño o niña, van a sufrir accidentes gramaticales. Son los cambios o variaciones que sufre el sustantivo, ¿no? Y que puede señalar, ¿qué cosa? El género y el número. ¿Ok? Entonces, ese es el tema que hoy vamos a desarrollar, los accidentes gramaticales del sustantivo. Entonces, ahora a continuación voy a mostrarles, ¿no? Las variaciones que sufren con respecto a esos accidentes gramaticales. Por ejemplo, el género. Cuando hablamos de género mencionamos dos, que es masculino o femenino. ¿Ok? Primer caso, nos dice, existen sustantivos que para señalar el género solo cambia el sufijo o morfema flexivo. ¿Ok? Es decir, cambia la parte final de la palabra, ¿no? La parte que acompaña a la raíz de una palabra. En este caso, de un sustantivo. Por ejemplo, tenemos actor que está en qué género? Masculino. Muy bien. Y tenemos un cambio que sufre un accidente este sustantivo. Actriz, ¿en qué género está? Femenino, muy bien. Y te das cuenta que hay una variación, ¿ya? En la parte final de la palabra. Mantiene la raíz. ¿Cuál es? At, ¿no? La raíz es el morfema que no cambia en, digamos, en las palabras derivadas, ¿no? Entonces tenemos actor, actriz.
Ese es el primer tipo de variación o forma en el género. Otro ejemplo, héroe. ¿Qué hacemos? Cambiamos heroína, correcto en femenino, ¿no? Tengo el sustantivo poeta, que está en género masculino, correcto. ¿Cómo sería en género femenino? Poetisa, que cambió la parte final, nada más. ¿Ok? Tenemos alcalde. Otro ejemplo, alcaldesa. Muy bien. Teníamos al inicio, ¿no? Niño, niña, profesor, profesora, maestra, maestro, ¿no? Como también algunos ejemplos de este primer caso. Luego en la 2, nos dice, se agrega el adjetivo macho o hembra para algunos sustantivos, básicamente aquellos que hacen referencia a un grupo de animales, ¿no? Porque vamos a ver que luego también hay otro tipo de señalar el género. Entonces aquí se va a agregar o se va a utilizar adjetivos. ¿Qué adjetivos? Macho o hembra. Por ejemplo, tenemos el cóndor. Puede ser el cóndor macho para indicar un género y el otro género, cóndor hembra. Okay. Luego la jirafa macho, la jirafa hembra. Uno más, la tortuga macho, la tortuga hembra. Teníamos adicionalmente serpiente, o sea, la serpiente macho, la serpiente hembra. En este caso, como vemos, el género ha sido determinado por el adjetivo macho o hembra. Tercer caso, nos dice que el género va a ser señalado por el artículo. Eso se dan para objetos como genera, ¿no? Particularmente en esos casos, cuando son objetos. Por ejemplo, veamos, objetos o también, ¿ya? También puede ser en personas, ¿no? Cuando no se puede identificar el sexo, ¿no? Se utiliza el artículo. Y vamos a ver en este caso. Espía. Es una persona, ¿no? Aquella que da información, ¿no? Secreta para algún grupo, entidad o país. Entonces, para indicar el género voy a utilizar el artículo. Si quiero señalar en género masculino, utilizaré el artículo el. El espía, género masculino. Si quiero señalar el género femenino, será la espía. Uno más. Atleta. Género masculino, el atleta. Género femenino, la atleta. Hemos utilizado artículos para señalar el género de algunos sustantivos. ¿Ok? Cuarto caso. Nos dice que el género va a ser señalado con una palabra totalmente distinta a su estructura. Por ejemplo, toro, que está en género masculino, ¿no? En el caso de animales, macho, ¿no? Pero acá no se utilizan los adjetivos, ¿ya? Y el género contrario de toro sería vaca. Muy bien, para señalar el género cambió totalmente la palabra. Entonces, caballo no está en género masculino. ¿Y cómo sería en femenino? Yegua. Igual cambió toda la estructura de la palabra para señalar el género. Luego tenemos varón. El género opuesto será mujer. ¿Ok? Quinto caso, dice que hay algunos que solo existen en un solo género, es decir, masculino o femenino. Y para eso igual nos utilizaremos el artículo, ¿no? Pero solamente existe en un solo género. Por ejemplo, la mesa, género femenino. No existe en masculino por más que yo utilice el artículo de ese género. El mesa no existe la utilización. Entonces, solo aparece en un género, en este caso femenino. La silla, también género femenino. La calle también existe solo en género femenino. ¿Ok? El piso, género masculino. El cabello, género masculino. El cielo, género masculino. Hemos visto aquí algunos sustantivos que solo existen en un género. ¿Ok? En el sexto caso, dice, hay sustantivos que pueden ser empleados en masculino o femenino,
pero cambia el significado. Por ejemplo, tengo el cólera, ¿no? Cólera como sustantivo, el cólera está en masculino. Pero si yo utilizo el género opuesto, ya empleando el artículo la cólera, ¿ya? Nos daremos cuenta que cambia el significado. Cuando decimos el cólera es una enfermedad, cuando decimos la cólera, está hablando de un sentimiento. Cambió el significado al obviamente cambiar también el género. El cura hace referencia a un sacerdote, pero si cambiamos a femenino la cura, estamos hablando de algún remedio, ¿no? Entonces hemos visto ahí cómo se forman los géneros, cómo se señalan, y algunos utilizando artículos, algunos cambian eh, solamente la parte final, o por lo contrario, cambian también toda la palabra, ¿no? Hemos visto aquí con respecto a los géneros. El otro accidente es el número. Veamos cómo se forma o cómo se da, cómo se originan o cuáles son las variantes con respecto al número. Recuerden que el número hace referencia a la cantidad de elementos y hay singular cuando es un solo elemento y plural cuando son dos o más elementos. ¿Ok? Primer caso, dice, si un sustantivo termina en vocal, el plural se forma agregando la S, la letra S. ¿Ok? Por ejemplo, casa. Está en singular porque nombra un solo elemento. En plural sería casas. ¿Qué ocurrió? Como terminó en una vocal, se le agrega S, ¿no? Carné en singular. En plural será carnés. Se le agregó la S. ¿Ok? 2. Si el sustantivo termina en consonante, el plural se forma agregando la S. Por ejemplo, camión, en singular, nombra uno solo. Camiones. Se le agrega la E, la terminación es y habla de un grupo, está en plural. Luego motor, un solo elemento, singular. Motores, dos o más elementos, plural. Tercer caso, si un sustantivo dice es una palabra grave o esdrújula y termina en S, X, T, el plural se formará anteponiendo, es decir, irá al inicio los artículos las o los, obviamente dependiendo del género, ¿no? Tórax, sustantivo que acaba en X y es grave, ¿no? Recuerden las clasificaciones de agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. Las graves son aquellas que tienen el acento en la penúltima sílaba. Por ejemplo, tórax tiene dos sílabas. Rax, que es la última. To, que es la penúltima. Como la mayor fuerza de voz está en la sílaba to, es decir, en la penúltima sílaba, y acaba en X, para indicar el plural debes utilizar el artículo los tórax, ¿no? Aquí hay una corrección. Igual con crisis, ¿no? Crisis acaba en S y es una palabra grave porque tiene la mayor fuerza de voz en gris. Debes utilizar un artículo. En este caso sería las, ¿no? Las crisis. Si un sustantivo termina en vocal tildada, es decir, una vocal que acabe con tilde, la I o la U, se agrega a la terminación es. Por ejemplo, ají, hablamos de uno solo. Quiero señalar el plural, como acaba en una vocal, en la vocal I tildada, debo agregarle la terminación es. Ajíes sería el plural, ¿no? Lo mismo con ñandú, el plural sería ñandúes. ¿Ok? Entonces hemos visto, en el caso del género, masculino o femenino, cómo se da la formación, y en número, que hace referencia a la cantidad de elementos, singular y plural, y también cómo se da esa formación. ¿Ok? A continuación vamos a desarrollar las actividades que están en su libro de lenguaje.